Exhórtanos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tomar esta noche el segundo libro de Samuel. No afecta el púlpito la lectura, ¿verdad? Afecta un poco. Aquí, ¿verdad? Amplíala más si quieres. En todo esto, lo que vamos escribiendo en la pizarra es lo que importa. Gino, vení. Bájame esto. Hasta abajo. Déjalo, sí. No. Bájalo nada más. Así. Muy bien. Así. Allá tengo aquel de referencia. Vamos a tomar esta noche el segundo libro de Samuel. Quiero nada más traer a la memoria algunos elementos del cierre del primer libro de Samuel, ya que lo vimos hace 3 semanas, porque creo que fue antes de la semana de vacación, y luego vino después el libro de Ruth, y esto nos dejó 3 semanas entre el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Quisiera retomar algunos capítulos últimos del libro de Samuel para retomar, diríamos, la lectura y poder hacer el empalme, ya que en su planteamiento original el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel son un solo libro. Es un solo bloque, es una sola unidad. Así que vamos a arrancar con el capítulo 28. Vamos a ver los últimos 4 capítulos del primer libro de Samuel. Diríamos que de alguna manera, aunque aparece David en el primer libro de Samuel, sin embargo, diríamos que la atención primaria del libro de Samuel recae en Saúl. Es su reinado el que ocupa todo el primer libro. Llegamos al capítulo 28 del primer libro de Samuel y nos encontramos con una situación. Aquí se retoma, en el 28 se retoma Saúl, porque si usted se fija en todos los anteriores es David, prácticamente desde que entra al palacio, es de David que se viene hablando y se habla de Saúl, pero en relación a las actitudes de David. Pero ya en el 28, prácticamente 28, 30 y 31, ya se toman estos 3 capítulos para el cierre del libro, que nos anticipa lo que será la apertura del segundo libro de Samuel. En el capítulo 28 tenemos una de las experiencias más duras para un ser humano. Diríamos, para un siervo de Dios. Yo creo que el capítulo 28 será el que más adelante va a inspirar a David el decirle a Dios: no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando David peca delante de Dios y va y le confiesa su pecado y le pide perdón, una de las súplicas, diríamos, más candentes, uno de los ruegos más insistentes, una de las cosas que con más pasión David le pide a Dios es: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Creo que el capítulo 28 estaba esta historia de Saúl y la adivina de Endor, estaba tan profunda en David. Creo que David tenía la conciencia de lo que es ser un rey de quien Dios se ha olvidado.
Creo que David tiene esa conciencia de hasta dónde llega una persona cuando Dios guarda silencio ante él y no le responde palabra alguna. El capítulo 28 nos habla de esa, diríamos, de esa realidad tormentosa de alguien a quien Dios le ha dado la espalda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona a quien Dios le ha negado el darle una palabra? Creo que no habría más tragedia para el pueblo de Dios que cuando Dios no refresca a ese pueblo con su palabra. El día que la fuente de la palabra de Dios se seca, allí estamos expuestos a querer beber de una cantidad de tonteras y de locuras. Es el capítulo 28 el que nos recuerda hasta dónde llega una persona a quien Dios le ha dado la espalda y le priva de una palabra. Porque el ser humano siempre vive de una palabra, siempre. Y ante la privación de la palabra de Dios va a buscar recibir en algún lugar la palabra. Pero se corre el enorme riesgo de querer una palabra cuya fuente no sea la divinidad, sino el mundo de las tinieblas. Hasta allí llegó Saúl. El capítulo 28 nos habla que una persona puede tocar el mundo mismo de las tinieblas buscando una palabra para su vida, de la cual ha sido privada por su desobediencia continua, por su rebeldía constante, por la terquedad. Porque cuando recibió una palabra, no la valoró. Cuando recibió una palabra, no la atesoró. Y ante el no atesoramiento, la no valoración de la palabra, Dios priva a Saúl de su palabra, pero él tiene que buscar una palabra. Y dice el capítulo 28, por aquel tiempo, los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Y con la muerte de Samuel se van las posibilidades que Dios pueda hablarle a Saúl a través de este hombre que lo había iniciado al reinado. Samuel había muerto y con Samuel había muerto la palabra para Saúl. Todo Israel había hecho duelo por él y lo había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. El versículo 3 resume, digamos, las dos realidades en las que Israel ha caído. Israel ha caído en un estado de muerte de palabra, pero ha caído en un estado en el cual los hechiceros y adivinos siguen existiendo, aunque no en la región de Israel, pero siguen existiendo los hechiceros, los medios, los adivinos, como mediadores del mundo espiritual, en este caso, por supuesto, para nosotros, el mundo espiritual demoníaco. Pero la muerte del profeta y la presencia de agoreros. Y dice, versículo 5, pero cuando Saúl vio al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por Edorín, ni por los profetas, que son, diríamos, los tres medios que en esta época se entienden canales de la revelación divina. Dios habla en los sueños, Dios habla en el Urín y el Tumín, Dios habla en los profetas. Profeta ha muerto. El Urín y el Tumín son, diríamos, una
forma de consultar a Dios que nos es desconocida en este momento precisar la forma exacta de este mecanismo. La idea realmente es, aunque parezca quizás superficial, pero es comparado al procedimiento de tomar una moneda y decir cara o cruz, cara corona. Si cae cara, significa que Dios quiere esto. Si cae corona, significa que Dios no quiere esto. Urín y Tumín era, que en el caso de saliera Urín era sí, en el caso que saliera Tumín era no. Pero tampoco Dios le respondía. Imagínense, es como consultar, es como tirar una moneda al aire y quede parada. No hay ninguna decisión de Dios. Era la negativa total de Dios a responderle a Saúl. Ni por sueños. Se ha cortado la comunicación con Dios. Y sin una palabra que sostenga, que alimente y que guíe el corazón, el ejército más pequeño nos puede parecer el más grande. Sin una palabra de Dios que ilumine, la crisis más insignificante puede convertirse en lo más terrible. Sin una palabra que nos hable, entonces aquello que puede parecer más pequeño se vuelve gigantesco. El corazón de David se ha ido por los suelos. Ante la negatividad de Dios, dice él en el 7, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. En este episodio tenemos una manifestación en el cual la mujer ve a un anciano, mas no oye sus palabras. Saúl no ve al anciano, pero oye sus palabras. Y la gran pregunta que siempre se ha tenido es, ¿hubo aquí una auténtica revelación espiritista? ¿O es algo falseado? ¿Qué es lo que aquí ocurre? Yo partiría del contenido de lo que Samuel dice. Fíjese lo que Samuel habla, versículo 16. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento de Israel caerá en poder de los filisteos. Al instante, Samuel se desplomó. Y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo, yo su servidora le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí, déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Yo creo que en lo que Samuel le revela, o lo que Samuel responde, mejor dicho, no hay un elemento nuevo tocante a lo que está pasando Saúl. No existe un dato nuevo que Saúl no tenga ya en este momento. No hay una palabra nueva, no hay una sanción divina nueva. Todo lo que Samuel dice en esta escena, todo Saúl ya lo recibió, todo Saúl ya lo sabe. Yo creo que al no tener una palabra nueva de parte de Dios, esto solamente nos dice que la experiencia no fue una experiencia proveniente de la autenticidad de una revelación de Dios. Lo inútil de buscar a esta mujer se revela en que no hubo algo que Saúl supiera que Dios no se lo hubiera dicho ya anteriormente. Así que
esta experiencia se invalida, digamos, sobre la base que a nivel de la palabra, porque lo que quiero que lleven aquí es la palabra, no la experiencia, porque la experiencia puede ser dominada, falsificada, reproducida por el diablo. El diablo puede reproducir una experiencia espiritista, pero la fuerza, la presencia de Dios sigue estando no en el fenómeno, sino en la palabra. No sé si me van siguiendo, hermanitos. Es decir, la gente pregunta siempre, ¿y esta experiencia fue real o no fue real? Pero esa no es la pregunta. Esa pregunta es pregunta equivocada. Es la pregunta con la que queremos evaluar aún la obra de Dios también. La manifestación de Dios. El tema aquí no es si la experiencia es o no es real. De hecho, existen experiencias espiritistas auténticas. Auténticas en el sentido que el diablo de verdad provoca una realidad espiritual con la cual el ser humano puede encontrarse. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, siempre lo enfocamos en 3 líneas. La espiritualidad que tiene que ver con el Espíritu de Dios, la espiritualidad que tiene que ver con el espíritu humano y la espiritualidad que tiene que ver con los espíritus inmundos. Así que la realidad de los espíritus inmundos es cierto, es verídico, es verdad. La pregunta no es si una experiencia espiritual como esta puede darse, no. La experiencia es si Dios habla a través de eso. Y la respuesta a este pasaje es no. Aquí no está hablando el Señor. Esto es simplemente una reproducción de cosas que Dios ya dijo y que no se está agregando absolutamente nada. Por tanto, al no encontrar un elemento nuevo como que fuese revelación de Dios, invalida la autenticidad de esta experiencia como una experiencia divina. Siempre les he dicho que de una experiencia espiritual no nos asustemos por el fenómeno, que es lo que toda la gente mira, que alguien se cae, alguien llora, alguien brinca, alguien grita. Eso es la fenomenología, eso es la apariencia exterior de una experiencia espiritual, pero esa no es la que determina lo divino de la experiencia. Lo que determina lo divino de una experiencia es la palabra que allí corre, la palabra que allí brota. Y lo que Samuel dice en la escena, lo que se pone en boca de Samuel en la escena, pues no resulta absolutamente nada nuevo, novedoso, alternativo. Es simplemente diríamos una repetición de lo que Dios ya había hablado a Saúl, y que no solamente la corte, sino el mundo espiritual ya sabía lo que Dios había hablado a Saúl. Por tanto, repetirlo pues no es nada nuevo, ni a nivel humano ni a nivel espiritista. Así que la experiencia, aunque puede ser real en su manifestación, como que alguien diga, mire, yo fui a un centro y yo vi un espíritu. Sí, puede verlo, eso no dudamos. El tema aquí no es que si existen o no existen. El tema aquí es que Dios no se revela en una experiencia espiritista. Por eso dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, y nadie puede llamar anatema a Jesús argumentando que es una experiencia del Espíritu. Bien, hasta aquí llega Saúl en su búsqueda de una palabra que lo aliente en la hora difícil. Tiene que buscar la antipalabra, la antítesis. No hay profetas, no hay sueños, no hay urim y tumim. Tiene que recurrir a una fuente condenada por Dios en el Deuteronomio capítulo 18,
una fuente prohibida, negada por Dios, porque solamente Él es el que tiene la palabra de vida para Israel. En el capítulo 30, vuelvo a reiterar, amados hermanos, en el momento que sea necesario, si hay una duda, pregunte inmediatamente. Esta no es una predicación, es una clase. Y no hay tiempo para preguntas. Las preguntas, hágalas en el momento. Al final no nos queda ni tiempo. Así que si no pregunta en el momento que le surge la duda, ya no le quedará tiempo. Y no voy a estar contestando preguntas después. A mí ahí me agarran después de la clase. Pastor, le quiero preguntar. No, ¿por qué no me preguntó en la clase? Le digo yo. Así que no voy a contestar preguntas. Para eso le digo ahorita, pregunte. Levante la mano y pregunte. No me vaya a preguntar después de la clase, que solo le voy a saludar. Que Dios le bendiga y ahí lo voy a dejar. Y después no diga que soy malcriado. Mejor diga, soy burro. Porque este es el momento que estoy diciendo que pregunte. Después ya no. ¿Hay preguntas hasta aquí, hermanitos? Bien, capítulo 30, tenemos la batalla. La batalla con los amalecitas y con David. Luego llegamos al capítulo 31, que nos narra la caída de Saúl ante sus archienemigos, que son los filisteos. Hay una diferencia en el relato de la muerte de Saúl en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel y el capítulo 31. Dice 31 de primero de Samuel: los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan estos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Por supuesto, Saúl, recordando en este momento un referente del libro de los jueces, los filisteos divirtiéndose con alguien que había sido paladín de Israel. ¿Quién era? Sansón. Él tiene el referente claro de cómo termina alguien que ha seguido su itinerario espiritual. Y él no quiere terminar como Sansón. Y dice, pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Aquí termina el relato que había comenzado tan esperanzador en el capítulo 8, cuando Israel elige a Saúl, o pide, mejor dicho, rey, y Dios le dicta a Samuel que nombre a Saúl. Aquí termina, diríamos, no digo con la muerte, porque al final todos vamos a terminar con la muerte. No, la forma en cómo terminamos. No es que unos terminan y otros no. No. Todos vamos a terminar en nuestros días sobre la tierra. La diferencia es cómo terminan nuestros días sobre la tierra. En el caso de Saúl, esta es la manera más ignominiosa de cómo haber concluido sus días. El hombre que fue llamado para liberar a Israel
del poder de los filisteos, termina sucumbiendo ante su poderío, arrastra a su familia, a sus hombres fieles y termina muerto. Así entramos al capítulo 1 del segundo libro de Samuel, que arranca dándonos un dato diferente de cómo cierra la muerte de Saúl. Porque en este caso se toma el punto de partida. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siglag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siglag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se encuentran Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad, dice él, me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y aquí le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que lleva en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo a David y los que estaban con él, se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, anda, mátalo. Aquel cumplió con la orden y lo mató. David por su parte dijo, que tu sangre caiga sobre tu cabeza, tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. A este señor le fue mal por metido y por mentiroso. El relato de la muerte de Saúl está claro en el capítulo 31. En el 31 es el escritor sagrado el que dice, así murió David. En el capítulo 1 ya no es el texto, ni es el escritor el que narra la muerte de Saúl, ya es la versión de la amalecita. Por tanto, lo que debemos entender es, el amalecita quiere congraciarse con Saúl. Quiere recibir alguna recompensa de parte de Saúl, sabiendo que Saúl perseguía y era enemigo de David. Pensó que el anuncio de la muerte de su enemigo le iba a causar gracia, y por eso al relato él le pone su participación que al final lo termina quitando de él. Así que no se atribuya en el ministerio cosas que usted no ha hecho, hermanito. Puede terminar sin cabeza. Oye, no se ande atribuyendo cosas que no son su autoría. En el capítulo 1, David muestra, diríamos, su magnanimidad, ese corazón magnánimo, porque él se duele por la muerte de Saúl. Él no se alegra. David ama y respeta a Saúl. Y no es que no esté consciente de las intenciones mortales de Saúl para con él.
es que simplemente su corazón no le permite odiar. Su corazón no le permite proceder en contra de Saúl, mucho menos en contra de la familia de Saúl. En el capítulo 1, al final, él le dedica un canto acerca de los valientes que han caído. Saúl, Jonatán, sus hermanos, los hombres valerosos de Israel. Aquí termina diciendo en el 27 cómo han caído los valientes. Las armas de guerra han perecido. En el capítulo 2, que dimos lectura en este momento, arrancamos con que la tribu de Judá pide a David ser su rey. David no fue rey de todo Israel en un momento, en un instante, no. Él se asienta en Hebrón y estando en Hebrón, siendo que él provenía de la tribu de Judá, sus congéneres de la tribu de Judá le buscan para nombrarle rey solo de la tribu de Judá. Por su parte, el resto de Israel tendrá su propio rey. Por eso decimos que David no fue el segundo rey de Israel. El segundo rey de Israel dice en el versículo 8 del capítulo 2, entre tanto Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y allí lo instaló rey de Galaad, de Jerusi, de Jerreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y duró 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Diríamos entonces que el segundo rey de Israel es Isboset y no David. David se va a convertir en el tercer rey de Israel. Tuvo un reinado efímero el hijo de Saúl, que es lo que narra en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Habla de las tensiones militares y políticas entre la casa de David y la casa de Saúl, con Isboset como rey, y en la casa de David, pues él como rey de Judá. Se dan guerras entre ambos y David comienza a tener una hegemonía hasta que al final es asesinado Isboset. Y arrancamos el capítulo 5 con que todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David como para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón y luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Aquí arranca el reinado de David sobre todo Israel, que es el bloque que viene en este momento para hablarnos del reinado de David. Y voy a plantear, digamos, los momentos más culminantes de este reinado, que son los que el texto se encarga de resaltar. Fueron 40 años, indudablemente pasaron tantas cosas, pero el autor se encarga de tomar los aspectos más relevantes en la vida de David, en tanto fueron actos que incidieron en su reinado y en el futuro de Israel. ¿Hasta aquí preguntas, hermanos? Hermanos, preguntan porque no entienden, tienen pena o qué. Hermano Roberto.
Sí. Y 7 y medio de David. En ese periodo de 5 años que queda el margen sin reino. Conflictos entre ambas casas. Abner pareciera querer tomar el reinado de Israel, pero no pertenecía a la casa de Saúl, por eso llegará a ofrecérselo a David. Abner llegará a proponerle a David que sea rey sobre todo, pero David no quiere que un general le dé el reinado, sino que los ancianos de Israel lleguen. Así que yo creo que a la muerte de Isboset, que eso que huele quemado, revisemos, siento como quedó quemando, que está quemando. Espero que no sea ninguno de ustedes que esté quemando, hermanos, si no, mejor cásese. ¿Quién ella? Ah, ella es. Va. Kelly está quemando. Vamos ahora por ella. Lo que hubo en esos 7 años fue controversia entre las casas, la dinastía davídica y la de Saúl, hasta que llegan los ancianos a la conciencia. ¿Por qué no acudir al hombre que todo Israel sabe que de un principio lo guiaba a la victoria y que Saúl nunca quiso reconocer? Al fin y al cabo, diríamos que la lealtad a Saúl nada más era de la tribu de Benjamín. Acuérdense que tenemos aquí una división natural que siempre estuvo en Israel. Siempre. El reino no es que se rompió después de Salomón. No. El reino siempre estuvo roto. Israel nunca fue en realidad una unidad, que es la idea que tenemos nosotros al acercarnos a la Biblia, que Israel era un solo reino y que después de Salomón el reino se divide. No, el reino siempre estuvo dividido. Los libros de los jueces, por ejemplo, ustedes ven que son jueces regionales, no eran jueces de todo Israel, eran jueces de ciertos lugares, de ciertas tribus. Israel nunca fue una unidad realmente. De hecho, las 2 tribus y media que estaban al otro lado del Jordán y las 9 tribus y media, ya el Jordán marcaba una separación entre ambos pueblos. Las tribus al este del Jordán habían levantado un altar para que las 2 tribus y media no cruzaran el río hasta el otro lado, sino que pudieran ofrecer ahí sus sacrificios. Israel nunca fue un pueblo unido, jamás. David es el que tendrá la genialidad de unir a Israel. Será David quien va a plantear una unidad político-religiosa. Y claro, en aquel contexto la unidad política se da en virtud de la fe religiosa. Y lo que David va a hacer en los años que vienen es centralizar lo que une a Israel. Y lo que une a Israel es la fe en Yahvé. Es el arca. Es el culto a Yahvé. Porque lo que tenemos hasta antes de David es un culto a Yahvé operativizado por los levitas que pertenecen a cada región. Pero cada región tiene su particular manera de adorar a Yahvé. Es más, hay regiones en las que se da la adoración a Yahvé y la adoración a ciertos otros dioses. Porque acuérdense que en este momento Israel no es monoteísta. El monoteísmo no existe en el Antiguo Testamento. A veces la gente dice, es que Israel era monoteísta. No. Israel nunca fue monoteísta
en el Antiguo Testamento. Mono, uno, teo, Dios. El monoteísmo diríamos que es una doctrina que se consolida en Israel hasta después del exilio babilónico. No hay una idea de un solo Dios. Es imposible que Israel piense en eso. La mentalidad cultural de aquella época no le da para eso. Es más, los salmos llegan a decir, Dios preside, Yahvé preside la sesión de los dioses. En el Antiguo Testamento, lo que tenemos más bien es una fe enoteísta. Esto significa, hay muchos dioses, pero Yahvé es el más grande. Israel creía que había más dioses. Lo dice la misma Biblia. El Señor es el más grande de todos los dioses. Si la fe de Israel lo confiesa, no lo esconde. Somos nosotros los que le hemos metido al texto algo que no proviene del texto. Israel no cree que solo Yahvé es Dios, no. Yahvé cree que hay muchos dioses, pero que su Dios es el Dios más grande que todos los dioses. Y eso es lo que se dice en toda la historia. Es lo que va a pasar con el arca del pacto cuando llegue a la tierra de los filisteos y Yahvé ponga de rodillas al Dios de los filisteos. Y lo que se declarará siempre en los salmos y en todo es, Jehová nuestro Dios es más que todos los dioses en la tierra. El monoteísmo, como la creencia que solo uno es Dios y los demás no son nada, eso pertenece más al periodo postexílico y al Nuevo Testamento. Israel en este momento no es monoteísta, sino enoteísta, la creencia que su Dios es mejor. Por eso es que hay luchas, las guerras son luchas de dioses. Vencer en una guerra era demostrar que mi Dios es mayor. Por eso siempre, cuando se va a una guerra, los que claman a Dios le dicen, Señor, tienes que ganar porque ¿qué pasará con tu nombre? Lo que está de por medio es tu honor. Si perdemos esta guerra, ¿qué dirán la gente de ti? ¿Qué dirán la gente de tu nombre? Entonces, son guerras de los cuales estaba de por medio que Dios era el más grande. ¿Quién definía eso? Las guerras. Las guerras definían en su cultura que Dios era el más grande. ¿Preguntas hasta aquí, hermanitos? Hermano Pablo. Que David da muerte a la familia de Saúl. ¿Cómo? Se dice que hay algunos escritos donde David dice que da muerte a la familia de Saúl. No. Al contrario, las intenciones de David siempre son favorecer a la familia de Saúl, siempre. Hay un caso, diríamos, que es la excepción, pero que no toma carta en el asunto de David. Es con Simei. Simei, como ya lo veremos, cuando él sale huyendo por medio de Absalón, Simei sale a pegarle una ultrajada terrible, a tirarle tierra, piedras, y en buen salvadoreño a pegarle una, pero terrible, ¿va? Entonces, David no reacciona, sus hombres quieren matarlo. David dice, no, si mi propio hijo me está haciendo esto, ¿qué puedo esperar de un enemigo? Así que, no, dijo, ojalá Dios cambie para bien el mal que él me está deseando. Cuando David regresa,
Simei, que era descendiente de Saúl, Simei llega a pedirle perdón. Y los hombres, como siempre, quieren matarlo. David dice, no, este día es día de alegría, no habrá duelo. Pero se la guardó. Y cuando estaba ya para morir, que es lo que narra el primer libro de Reyes, David llama a Salomón y le dice, y le deja algunos encarguitos. Y uno de los encargos es Simei. Este hombre me hizo pasar mal momento, dice. Así que no dejes que sus canas entren al Seol en paz. David no obró porque él tenía una promesa con Jonatán. David tenía una palabra y él cumplía su promesa. Nunca atentó a la vida de Saúl, ni a su familia. Fue Salomón quien va a ejecutar a Simei. Pero aún Salomón mismo no lo va a ejecutar arbitrariamente, sino que lo llama y le dice, Simei, te pongo como residencia estos límites geográficos. El día que salgas de esos límites, ese día mueres. Y un día al loco se le perdieron unas burras. Y por unas burras para perder la vida. Se le pierden las burras y las va a buscar. Y violó los límites. Así que Salomón lo mandó a llamar y lo mataron. Es la única excepción que hay. Y que no fue David, sino Salomón. ¿Pregunta, hermanitos? Bien, David era no solo militar, David era un político muy sagaz y astuto. Y para lograr lo que nadie había hecho, él hizo algunos movimientos estratégicos. Primero, en todo Israel habían ciudades de larga trayectoria en el caminar de Israel. Estaba Hebrón, estaba Gilgal, estaba Betel, estaba Silo, estaba Berseba. Habían muchos lugares con una rica tradición espiritual y política dentro de Israel. Pero David decidió elegir una ciudad que fuera neutra. Si él elegía alguna ciudad de Judá, iban a decir pues que va a reinar para una tribu. Si se iba a una región del este, al otro lado del Jordán, lo mismo. Cualquier ciudad que él dirigiera iba a entrar en pugna con el resto de tribus. Así que él tomó la decisión de elegir una ciudad neutra. Una ciudad que no era de ninguna tribu en ese momento. Una ciudad que no tenía ningún historial. Una ciudad desconocida. No se ligó a las grandes ciudades, ni a los grandes lugares santos que traían toda una tradición valiosa. No, él decidió crear una ciudad nueva y se propuso conquistar una tierra de los jebuseos que se llamaba Jebús. A esa tierra, a esa ciudad, él le va a llamar a Jerusalén y la va a nombrar la ciudad de David. Y decide reinar para todo Israel desde esa ciudad. David tenía una estrategia interesante. Jerusalén, que no era nada para ese entonces, que se llamaba en aquel entonces Jebús, que era la sede de los jebuseos, una tierra, diríamos, una tierra sin historia sagrada, sin historia espiritual, sin historia política,
no era una ciudad que se podía citar y decir, ah, aquí Moisés hizo esto. Ah, aquí Josué hizo tal cosa. Aquí Samuel. No, no. Una ciudad totalmente desconocida. A esta llamada Jebús, David la va a nombrar Jerusalén. Y la convierte en el centro de todo Israel. Una ciudad que nadie se va a enojar, que pertenece a tal tribu o a tal tribu, porque está aún en manos de gentiles, de paganos. Él va y pelea. ¿Se acuerdan que prediqué un día jueves sobre esto? Que los jebuseos le dijeron a David, para echarte de la ciudad nos bastan, ¿qué? Los cojos y los ciegos. Y entonces David va, conquista la ciudad y la convierte en su ciudadela, en su fortaleza, en el lugar del cual él reina. Pero no solamente la convierte en la sede de la corte. No solamente será el reinado político. Es decir, no es solo la casa del rey. También será el centro religioso. Y será la casa de Yahvé. Jerusalén no solo será la casa del rey, sino la casa de Dios. Y para esto David va a hacer un movimiento religioso insólito. Jamás había ocurrido eso. Nunca se dio semejante cosa. A David se le ocurrió reunir a todos los levitas dispersos en el reino de Israel y concentrarlos en Jerusalén. A David se le ocurre, por supuesto, construir el templo. Aparte de su palacio, por supuesto. El palacio como la casa del rey, el templo como la casa de Yahvé. El templo será la genialidad davídica para unificar los sentimientos fraccionados y distantes de las tribus de Israel. Ahora Israel tendrá un Dios y un rey. Tendrá la casa del rey y su palacio, y tendrá el templo. David emprende la enorme tarea de preparar un templo. No tenemos clara la fuente de por qué David pensó esto. Porque con toda seguridad Dios no se lo pidió. Es así como llegamos al capítulo 7. Ya antes del capítulo 7, este capítulo 6, cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén. El arca es el símbolo supremo en Israel de la presencia de Dios. Dios se mueve en el arca. Acompañar a Israel es en el arca. David tiene un intento fallido de llevar el arca. Posteriormente la logra llevar con éxito. Pero dice el capítulo 7. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puede ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor:
¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios hijos y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Hay un juego de palabras. Yo no quiero casa, le dice David, Dios a David. En lugar que tú me hagas casa, yo te voy a hacer una casa. Refiriéndose a consolidar a su familia en el trono para siempre. José. Elige, por decirlo así, una capital y él trata de construir el templo. Se estaría cumpliendo lo que Samuel le dice al pueblo allá cuando piden rey, que él les dice los tratará. David está visionando como los reinos circuncidantes que están en su contexto en ese momento. Yo parto de entender que David no tiene ese concepto de rey. Yo creo que David tiene buenas intenciones. David tiene buenos propósitos a la hora de tomar estas decisiones políticas, religiosas, que van a reconfigurar el rostro de Israel. Israel no será el mismo después de David. Ni siquiera Saúl le cambió tanto la cara. Es que realmente Saúl no le cambió nada a Israel. David ha refundado a Israel. David ha sido como un nuevo Moisés. Pero un nuevo Moisés en el cual va a instituir cosas que justamente Moisés dijo que no. Pero creo que David tiene buenas intenciones. Creo que David con sinceridad le quiere construir al Señor casa. David dice, no es posible que yo viva en palacio y la casa de Dios y el arca de Dios viva en una tienda de campaña. A David no le cuaja ese desfase. El problema es que David tenía su corazón. David tenía su propia espiritualidad. Una espiritualidad que le permitía reinar sobre Israel sin traicionar el espíritu de la alianza. Creo que David ha cambiado la nomenclatura, aunque sigue manteniendo el sentido de justicia, el sentido de verdad,
el sentido de misericordia. David no quiere ser como los otros reyes. El problema es que esa actitud no se heredó en Salomón. David va a heredar reino, pero no va a heredar espiritualidad. Una cosa es transferir estructuras, otra cosa es transferir mentalidades. Una cosa es heredar organizaciones y otra cosa es heredar una particular cosmovisión. ¿Cómo miro las cosas? Salomón va a heredar un reino que ante la ausencia del corazón de David, la estructura tiene las condiciones para la explotación o para facilitar el sentido de justicia. Yo siempre digo, nunca está en un tipo de estructura la clave para que un pueblo de Dios opere más acorde a Dios. Hay tantas luchas si el gobierno debe ser congregacional o democrático, episcopal, representativo, como que en la adquisición de la mera estructura se encontrase que el pueblo responda con fidelidad a Dios. Puede ser la estructura en apariencia más democrática y ser más dictadora. Puede ser la más vertical y ser muy participativa. Creo que al final no está en la estructura, sino en el corazón, en la espiritualidad y en la mentalidad del que preside aquello. Ahí estaba la misma estructura, solo que David no tenía corazón para explotar. Pero sin haber heredado su corazón a Salomón, Salomón toma esa estructura y la usa para fines de explotación terrible. En ese sentido, en esa espiritualidad es donde se va como la vinculación con Jesús, el servicio de los pobres, de los más necesitados. Exactamente. David tiene una conciencia muy clara que el rey es para impartir justicia. El empalme de David con Jesús no tiene que ver con el templo, porque al contrario, el templo es un punto de diferencia entre Jesús y David, porque Jesús aparece y dice que el templo es piedra sobre piedra, no es nada. Él no se deja sorprender del templo y llega a acusar a los sacerdotes de decir que esto ya no es un templo del Señor, que esto es cueva de ladrones. Si la actitud hacia el templo no es el punto de contacto entre David y Jesús, al contrario, es un punto de distanciamiento. Pero la concepción del poder de David como un instrumento para impartir justicia, que es lo que los salmos reflejan, el reinado de David para impartir justicia. El punto de impartir justicia será el nexo con Jesús. ¿Pregunta, hermanitos? ¿Carlos?